Muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria de mi querida Universidad Libre. Esta tarde tenemos un evento sumamente importante para nosotros en este ciclo de webinars que comienzan para el primer semestre 2021 de 2021, perdone, y es un webinar de lujo porque tenemos un invitado súper especial que nos acompaña desde Chile, que es el doctor Pinto, Germán Pinto, y es un experto en el área contable. El doctor Germán Pinto, les comento, es contador público y es auditor. Tiene una maestría en planificación y gestión tributaria, es doctor en ciencias de la administración y aparte de eso, ha realizado diversos diplomados, ¿sí? Por ejemplo, en las normas internacionales de información financiera o en docencia universitaria o en legislación tributaria. Aparte de eso, tiene una extensa experiencia profesional en el campo pues laboral, con lo cual nos tiene mucho que informar y mucha información que darnos. El profesor también se destaca como académico y ha realizado diversas investigaciones que han sido publicadas en distintas revistas. Incluso, muy amablemente, el doctor, en esta edición de la primera de este año de nuestra revista de la Facultad, Gestión y Desarrollo Libre, pues el profesor va a salir publicado un artículo del profesor Germán Pinto, que muy amablemente pues ha querido compartir con nosotros y aquí en Colombia. Voy a dejar pues un espacio para que el profesor pues se dirija a toda la comunidad y pueda iniciar su presentación. La decana en unos minutos, en cualquier momento, va también a unirse a este webinar y me imagino que luego pues al final pues hará también una pequeña presentación y unas palabras que hará llegar al profesor Germán. Adelante, profesor Germán. Bien, muchas gracias. Quiero agradecer al profesor Rolando Eslava y a todos los organizadores y a la Universidad Libre de Cúcuta por esta posibilidad de estar en esta tarde, gracias a la generosidad y a la maravilla de la tecnología, y mirando el vaso mitad lleno de esta pandemia mundial que estamos viviendo, nos permite comunicarnos y realmente hacer de este continente se pueda realizar el sueño bolivariano y que nos unamos por lo menos a través de la gran red y poder compartir las distintas realidades y las distintas experiencias que estamos viviendo los países en el área específicamente contable. Así que muchas gracias y estoy muy honrado de esta posibilidad de poder dirigirme a sus alumnos, profesor. No, muy bien, y le cuento que aquí pues esta comunidad pues muy diversa, hay estudiantes, hay profesores que nos acompañan, tanto de nuestra universidad como de otras instituciones. Y aparte de eso estamos transmitiendo vivo y directo por Facebook Live, de manera de llegar a un grupo pues mucho más amplio de investigadores y empresarios y toda aquella comunidad pues que esté interesada en este tipo de eventos. Profesor, puede comenzar cuando usted lo decida, cuando usted quiera. Puede compartir la presentación cuando usted quiera, profesor. Perdón, tu pequeño... Le estamos escuchando, le estamos escuchando. Perdón, que yo usted no lo escuché, ese es el problema. Lo estoy escuchando. Puede ya iniciar su presentación. Ya, disculpe, es un problema que al final yo no me escuchaba. Deme un segundito, por favor. Sí, señor. Deme un segundo que estoy ajustando mi retorno. Bueno, muy
buenas tardes, gracias por esta posibilidad de estar con ustedes en esta tarde. Y quería conversar con ustedes este fenómeno que ha sucedido de la gran pandemia que estamos viviendo en estos momentos. Pandemia que nos ha generado sin duda muchas complicaciones. Y aquí lo más importante siempre es entender que la pandemia afecta a las personas, a los seres humanos. Y más allá del análisis contable o numérico, aquí estamos hablando de personas. Cuando veamos las estadísticas y de repente se diga que hay más o menos muertos en un país, aunque haya un solo muerto, eso es importante y eso es complicado y eso es lo que nos debería realmente preocupar. El estudio contable que voy a presentar a continuación es algo realmente accesorio porque aquí siempre hay que tener presente de que es importante la persona humana y eso es vital para toda actividad. Bien, la agenda que yo voy a presentar en esta oportunidad está en 3 partes, principalmente esbozada en 3 partes. Vamos a hacer una pequeña visión y reflexión sobre el COVID y sus efectos en la economía de los países. Vamos a hacer un resumen de lo que dice la normativa internacional y después vamos a ver la situación de cómo las empresas chilenas hasta el día de hoy están haciendo la revelación que dice la normativa respecto a los efectos económicos de las cuarentenas que en el fondo se están obligadamente llevando para poder paliar y morigerar los efectos dramáticos que está produciendo esta pandemia. Entonces, vamos a partir en el primer punto, en esta visión y reflexión sobre el COVID y sus efectos en los países. En primer lugar, estamos hablando de una enfermedad. Y aquí la reflexión fundamental es que pese a todo lo grandioso que puede ser el ser humano, todo lo soberbio que puede ser el ser humano, a través de un ser invisible para nuestros ojos, todas nuestras economías se derrumban, todos nuestros proyectos cambian. Hasta en marzo del año 2019, teníamos perspectivas de hacer clases, teníamos perspectivas de hacer negocios, viajes, y de la noche a la mañana todo eso se truncó. ¿Lo vimos venir? No, simplemente apareció. Y gracias a uno de los mismos frutos de la evolución del ser humano, que es la globalización mirado desde el punto de vista positivo, este virus se globalizó y nos afectó a todos. Y afectó a las economías y afectó sin duda a los distintos países. Y lo más terrible es que afectó a la vida de las personas. Veamos un pequeño vistazo de lo que ha sucedido en nuestro continente. En nuestro continente, solamente concentrémonos en Sudamérica, tenemos las tristes estadísticas, aquí están tomadas de una organización, the American Society Council of America, presenta sin duda la gran cantidad de contagiados que hay específicamente en Brasil, país grande con mucha población, y después lo siguen Colombia, Argentina, México, Perú, y por población seguramente después viene Chile. Hay casos también de muchos fallecidos que hay que lamentar, y estas son las estadísticas, las cifras que se presentan de acuerdo a la distinta realidad y el verdadero efecto que se genera en los países. Aquí hay países que tienen 233.000 muertos y hay otros que anuncian que tienen 171. Da lo mismo, aunque haya muerto una sola persona es preocupante, porque son seres humanos de los cuales nos merecen nuestro total preocupación. Ahora, lo que yo les planteaba, este virus, que es una cosa intangible, que no lo vemos, pero solamente vemos los efectos que generan, afecta a las personas y afecta a las cosas que realizan las personas. Y esas cosas que realizan las personas, lo que a nosotros nos preocupa, son las empresas.
y las empresas como entidades económicas que participan dentro del fenómeno y del problema económico, participan en esta generación, esta circulación de dinero y de los capitales de los países. Y dentro de su ejercicio del proceso económico, generan resultados. Y esos resultados son recogidos por la contabilidad. Y la contabilidad refleja ciertos efectos que hoy en día, con la globalización de la contabilidad, están en la normativa de las IFRS, que emanan principalmente de Europa, y que instruyen, norman cómo se tienen que expresar, revelar los hechos económicos en los distintos estados contables. Ahora, no significa que las IFRS tengan normativa para revelar los efectos del COVID, sino que la normativa, desde su origen, en Chile del año 2009, que se están aplicando estas normativas, tienen criterios para revelar de acuerdo a situaciones conflictivas del entorno económico. Por lo tanto, lo que regulan las normativas internacionales no es revelar el COVID en sí, sino revelar hechos trascendentales que afectan la información que entregan las empresas por un evento importante, que en este caso es el COVID. Eso es un pequeño detalle que hay que considerar, porque no es que la normativa diga revele el COVID, sino revele situaciones importantes que afectan la toma de decisiones. Y esta toma de decisiones va a tener que ser permeable a daños o falta de proyección en los resultados de las empresas. Y eso es, en el fondo, lo que hoy día obliga a la normativa internacional de revelar el efecto de merma en la continuidad de la empresa y los efectos en la merma de la generación de ingresos. Y este revelamiento obliga a considerar una serie de cosas sofisticadas, por así decirlas, que comúnmente no estábamos acostumbrados a realizar, pero que se tienen que aplicar hoy día por esta contingencia. Y eso implica una labor para el contador, que va a tener que pensar cómo va a registrar eventos derivados de este fenómeno invisible que está afectando las economías de los países. Y a su vez, a los auditores los va a obligar a pensar cómo negar o calificar la revelación que el contador está haciendo de estos efectos. Y el efecto importante que se está revelando acá es que las economías de los países, los flujos ya no están tan garantizados como antes. Al igual que nosotros vimos truncados nuestros sueños de viaje. Yo tenía un viaje precisamente programado para mayo, para junio también, mayo-junio hacia Colombia, y quedó truncado. He tenido la suerte de que casi todos los años visitar el bello país de Colombia, pero del 2009 no he podido, lo cual me tiene muy complicado, porque cada vez que voy para allá hago un verdadero tráfico de café y mi familia me está alegando porque se nos acabó la dotación de café. Así que cuando termine todo esto, Dios mediante, si aún estamos vivos, el primer país que voy a visitar va a ser Colombia para desbastecernos de café, por favor. Bueno, hagamos entonces ahora una exposición de la normativa. Cómo la normativa no obliga, sino que instruye cómo revelar estos fenómenos. Que les vuelvo a decir, no es que la normativa diga revele el COVID o los efectos del COVID-19, sino que revele situaciones conflictivas contingentes a la empresa. Y ahí tenemos varias normativas. Y yo voy a relevar estas normativas que voy a exponer a continuación, resumidamente. La NIC 1, presentación de estados financieros. La NIC 36, deterioro de activos, valor de activos. La NIF 9, de instrumentos financieros. NIC 2, de inventarios. NIC 15, NIC 12, 37, 19. La NIF 2,
la NIF 13, NIC 20, 16 y finalizamos con la NIF 10. Todas esas normativas, de una u otra forma, tienen instrucciones que establecen una forma particular de revelación. La primera que vamos a comentar es la NIC 1. La NIC 1 de presentación de estados financieros, la cual obliga a las empresas a reflexionar respecto al principio de negocio en marcha. Es decir, que la empresa revele en sus estados contables la posibilidad efectiva de que el negocio continúe. ¿Y cómo es posible que un negocio no continúe en la actualidad? Es por producto del riesgo de liquidez que están enfrentando las empresas. No porque se infectaron por el COVID, obvio, son empresas, sino por las medidas de precaución que toman los estados, los países, para evitar los daños y la propagación de esta enfermedad, que es precisamente la pandemia. Ahora, las cuarentenas. Porque las cuarentenas evitan que se realicen transacciones de la misma normalidad que tenían antiguamente. Ahora, en pandemia siguen habiendo transacciones de bienes y servicios, porque se realizan las transacciones online, el Uber, Rappi, todas estas empresas, Amazon, se han potenciado porque ha fluido esos negocios. Pero hay que tener dinero para comprar. Pero ¿cómo la familia genera que haya el dinero para la transacción? Y ahí está el problema. ¿Cómo las empresas, las personas siguen generando ingresos? Y ese es el problema de liquidez que se enfrenta, porque las personas naturales no pueden salir a trabajar y los que siguen comercializando desde su casa son gente porque tiene un gran patrimonio o un patrimonio suficiente. Pero las personas necesitan seguir trabajando y no todos pueden permanecer 10 meses encerrados en sus casas siguiendo generando ingresos. Y esa restricción de liquidez evita que circulen los ingresos. Un profesor panameño, en una presentación que yo vi, dio un ejemplo muy simpático. Llega un extranjero a un hotel y le pone en la mesa de la recepción $100 para ver la habitación que le están ofreciendo. Pero antes de quedarse, sube las escaleras y quiere llegar a la habitación para ver si le gusta o no. Mientras está el dinero en la mesa, llega el dueño del hotel, toma los $100 y va corriendo al negocio de la esquina y le paga una deuda que tenía $100. Después, esa persona del almacén tenía una deuda con el proveedor de pan y va corriendo y le paga al proveedor de pan por esa deuda que tenía también de $100. Entonces el billete que dejó el turista en el hotel pasó al almacén, del almacén fue al panadero. El panadero también tiene una deuda con el contador, no le ha pagado sus honorarios y va y le paga al contador los $100. Y el contador toma el dinero y se acuerda que al hotel le debía $100 porque la semana anterior había alojado ahí unos clientes que venían a hacer unos negocios al lugar. Y va corriendo y deja los $100 en el mesón del hotel. O sea, el dinero dio toda la vuelta y llegó al mismo origen. Y resulta que mientras tanto el turista que estaba en el segundo piso no le gustó la habitación, baja y se lleva los $100. El mismo billete circuló por varias locales. Esa es la circulación del dinero que hoy en día no se está viendo por esta cuarentena que está generando que las personas queden encerrados en sus casas. Y ese es un riesgo que puede dejar atentar contra el principio de negocio en marcha o negocio puesto en marcha, fruto de este factor de liquidez. Y la NIC 1 obliga a las empresas a revelar esa situación, a revelar esa posibilidad de merma de los ingresos futuros. Hay distintas empresas auditoras que han sacado una serie de informes, pero PricewaterhouseCoopers emite este documento en forma mensual, por lo menos en Chile, y hay una frase que yo extracté porque me parece muy interesante en su boletín de diciembre de este año. Todo este problema de liquidez
genera merma que tiene que ser revelada a la NIC 1 por la NIC 36 de deterioro del valor de los activos, tiene que generar, revelar este deterioro. Por lo tanto, hoy día hay que generar un adecuado y robusto análisis de potenciales indicadores de deterioro que puedan estar presentes al cierre del ejercicio, y estos existen. Si estos existen, se deberá haber efectuado las respectivas pruebas de deterioro. El deterioro, como ustedes bien saben, es comparar el valor de costo que tiene la empresa por un activo fijo, un instrumento, versus el valor actual de los flujos futuros que va a generar ese activo. Por lo tanto, no es importante lo que yo erogué por comprar un activo fijo, por ejemplo, sino lo que me va a generar ese activo fijo en el futuro, y todos esos flujos futuros yo los traigo al presente a través de una tasa de descuento, y si ese valor actual de los flujos futuros es inferior a lo que yo generé inicialmente, hay un deterioro. Ese cálculo, hoy día, fruto de esta restricción de liquidez, es más sensible y obliga a las empresas a realizar esta prueba de deterioro con datos robustos. Esto es lo que a mí me interesa resaltar, con datos robustos, es decir, con antecedentes, respaldos. Y ahí, fruto de la NIC 16, nuevamente el riesgo de liquidez obliga a reflexionar a los contadores y a los auditores para revisar esos cálculos, en la medida que el negocio en marcha sea realmente asegurado. Fruto de esta incertidumbre que estamos viviendo hoy en día, porque con este asunto de la primera ola, segunda ola, tercera ola, por lo menos ya hay una pequeña idea de una luz al final del túnel con este asunto de las vacunas, pero las vacunas no llegan de la forma tan clara y tan rápida, y el efecto y cuándo realmente va a haber una inmunidad de rebaño que va a garantizar evitar la propagación de la pandemia, es algo que todavía no tenemos claro. Y eso genera una reflexión para negocios, por ejemplo, los restaurantes. ¿Cuándo van a poder abrir realmente los restaurantes y trabajar a su total producción, a su total potencial? Los cines, por ejemplo. Los cines están cerrados, no pueden abrir. Por lo menos acá en Chile, hasta el día de hoy, todavía no hay ningún cine que sea abierto. Tímidamente se están abiertas algunas salas de teatro con pocas personas, pero también estos negocios apuntan a una masividad. Cuando hay mucha gente que va a ver una obra de teatro, cuando mucha gente va a ver una película, se hace rentable el negocio, de lo contrario no es rentable. Por lo tanto, no porque hagamos una función de teatro con 5 o 6 personas totalmente distanciadas, y más que nada estresadas porque no se pueden tocar, vamos a poder generar algún tipo de reflotamiento de este rubro. Por lo tanto, esa incertidumbre genera una serie de problemas a la proyección de los negocios. ¿Para qué hablar del rubro turístico, del turismo? Por ejemplo, yo, sectores hermosos de turismo de Colombia, Santa Marta, hoteles que pedían que la gente fuera a pasar su cuarentena a los hoteles. Yo lo encontré bastante, de un problema, yo me iría, pero de partida que llegar allá, me subo al avión, me da susto el avión, entonces llegar a Colombia yo feliz, pero el viaje ya me asusta. Por lo tanto, ese miedo, que ya es una cuestión subjetiva, ¿cuándo lo voy a poder vencer para poder ir nuevamente a Colombia y disfrutar las playas de Santa Marta, por ejemplo? Entonces no es tan fácil el tema, la incertidumbre genera bastante problema, y eso la NIC 36 obliga a considerar, a ponderar y a objetivizar para calcular, porque al final todo esto se lleva a números, este deterioro, esta pérdida del valor de los activos en general. La NIF 9 habla también del deterioro, pero concentrado específicamente a los instrumentos financieros. Y ahí entramos en un tema de instrumentos que siempre han sido muy sensibles a la variación de las situaciones de esta aldea global en la cual estamos viviendo. Por lo tanto, tener un instrumento financiero
que sea, por ejemplo, un derivado, una acción de una empresa extranjera o una empresa nacional, genera el efecto de calcular este deterioro. Y este deterioro va a estar influenciado por una serie de situaciones que ya no son internas de la empresa, porque bien, yo podría calcular el deterioro de mis activos, de los que yo tengo, y sé cuánto yo invertí y sé la proyección que le voy a dar. Pero los instrumentos derivados comúnmente son sensibles a situaciones financieras de otros países y situación financiera del país en el cual se emite el instrumento, por ejemplo. Si yo compro bonos de una empresa alemana o una empresa italiana, va a depender de cómo las autoridades alemanas o italianas eh, tratan el tema de la pandemia, o de una empresa sudamericana también, que pese que estemos en el mismo continente, no ha sido la misma forma con la cual se han tratado de morigerar los efectos negativos de la pandemia. Por lo tanto, hay un factor bastante particular y preocupante en ese sentido de las cosas que pudieran suceder. Y las distintos, por ejemplo, los instrumentos financieros que estén relacionados por cuentas por cobrar, por créditos, van a tener una gran sensibilidad con el riesgo de la capacidad de pago de mis clientes y de los deudores de esos instrumentos que yo pueda comprar en el mercado para, como instrumentos cuyo activo subyacente sean una cartera de crédito de otra empresa. Por ejemplo, en Chile existe uno que se llama instrumento de deuda de oferta pública, que son instrumentos que se lanzan en la bolsa y que representan deudas, carteras que han sido vendidas por distintas empresas. Y la rentabilidad de esos instrumentos, que son igual que los bonos hipotecarios, que es la misma lógica, dependen de la calidad crediticia de las personas a quienes les otorgaron el crédito primitivo. Por lo tanto, la capacidad de pago de esos terceros actores es muy sensible, y si esas personas son personas naturales que llevan en cuarentena 6 meses, que perdieron el trabajo, trabajar en un rubro hotelero, un rubro de restaurantes, por ejemplo, tendrían obviamente un riesgo que va a tener que ser ponderado y a su vez va a tener que cuantificarse a las distintas empresas, generando deterioro de los instrumentos financieros. En una charla que realizó el licenciado Arturo Baltodano de Costa Rica en junio de este año, fue bastante interesante, trató el tema muy similar al que estoy tratando hoy en día, y él tenía esta tabla que ayudaba a calcular el deterioro en la calidad crediticia. Y ya hay un cuadro de doble entrada, que en este cuadrante que está acá, obviamente es la situación más riesgosa y la cual genera un mayor deterioro de esas cuentas por cobrar. La NIC 9 obliga a generar deterioro por la deuda crediticia y también por otras revelaciones, hacer revelaciones por los covenants y los waivers, que son restricciones y exenciones que otorgan los acreedores para los deudores de crédito. Por ejemplo, si yo tengo un crédito a largo plazo con un banco, el banco me va a generar un covenant para evitar que yo siga endeudándome, por ejemplo. Y un waivers en el cual una exención, ok, te voy a permitir que te endeudes esta vez o con este banco, pero sigue teniendo esta razón deuda capital de ciertas características. Eso hoy en día va a ser más sensible y va a obligar a revelar estas situaciones anexas a los créditos con una mayor potencia, más evidente, fruto de todo este problema de la crisis económica que se está viviendo. La NIC 2 de inventarios va a tener también efectos en la contabilidad, porque los inventarios comúnmente se ajustan en algunos casos considerando los costos indirectos. Costos indirectos que no van a ser incurridos porque la empresa no va a tener movimiento. Por lo tanto, hay costos que se van a aplicar para valorizar aún más la existencia, considerando la operatoria. Pero como no va a haber negocios, van a estar los negocios cerrados, va a haber un efecto en la disminución de la valorización de esos costos.
Ajustes por el valor neto realizable, también va a tener algún tipo de modificación. Si no tengo costos indirectos considerados en mi estructura de costos, mi costo va a ser quizás más alto, y el valor neto realizable, es decir, comparar mi existencia con el valor de mercado de otras empresas que están vendiendo el mismo producto, y que si esos productos han ido a la baja, vamos a tener un ajuste importante que va a tener que ser realizado en nuestra contabilidad y también revelado en notas de los estados financieros. Y la obsolescencia de los inventarios es un factor bastante importante porque mucha existencia puede quedar obsoleta fruto de este paro por la cuarentena. Pensemos una empresa que tenía unos gorros, mandó a hacer el año pasado, a principio de año, para hacer viajes a Tokio por las Olimpiadas. Y las Olimpiadas se cancelaron. Voy a tener mis bodegas llenas de gorros que digan Tokio 2020 y no voy a poder comercializarlas en ninguna posibilidad porque no se realizaron los Juegos Olímpicos. Ahora son de un mediante 2021. Por lo tanto, todos esos gorros que hice se van a ver bastante feos si les pongo un corrector y les cambio el 0 por un 1, se verían feos. Hay que destruirlos. Esos quedaron cancelados. En Chile tenemos otro ejemplo. Nosotros tenemos el Festival de Viña, no sé si ustedes lo conocen. En febrero siempre se presenta en una ciudad, una comuna muy bonita que queda en la costa de la zona central de Chile, y es internacional, participan distintas personas, transmiten en varios países, y este año se canceló. No sé cuántos años tiene este festival, primera vez que no se da por esta situación. Por lo tanto, mucha gente quizás ya tenía poleras que decían Viña 2021 y quedaron con esa existencia sin poder venderlas. Y eso va a tener un efecto, obviamente, que va a tener que ser revelado y va a tener que generar efectos en la valorización de las existencias. NIC 15, sobre ingresos de contratos con clientes. Aquí es una normativa que unió la NIC 18 y la NIC 11 y que estableció criterios para la valorización de los ingresos. Pero esos ingresos, esta NIC se aplica sobre contratos en que se espera que el cliente cumpla con sus obligaciones. Por lo tanto, no tiene considerado una situación de riesgo como estamos ahora, que yo voy a vender, voy a generar ingresos, pero hay muchos factores que van a generar problemas para que cumpla. Por lo tanto, van a haber devolución de mercaderías, van a haber penalización por retraso de los pagos, que van a generar obligatoriamente la realización de provisiones y ajustes que van a provocar una baja en los ingresos y que va a provocar efectivamente una revelación obligatoria en los estados contables en este año y los años futuros si siguen estos efectos. La NIC 12 también se va a ver afectado por este tipo de situaciones, porque hay activos por impuestos diferidos que han sido valorizados, considerados la posibilidad, por ejemplo, una pérdida que vaya a ser absorbida con utilidades futuras, con la esperanza que haya utilidad futura. Pero ahora, con esta contingencia sobre los ingresos, puede suceder de que esa valorización de ese activo no sea tal o varíe fruto de que hayan menores ingresos. Y eso obviamente va a obligar que en los balances, en las notas de los estados financieros, estados contables, van a tener que evidenciar esta situación de variación en la valorización de estos activos por impuestos diferidos, por ejemplo. Y también los impuestos diferidos se considera la tasa de impuesto efectiva, que se calcula según la tasa particular, o sea, la tasa vigente en el año, el cálculo. Y si hay modificación de tasas, hay que hacer una revalorización de estos activos y pasivos. En Chile tuvimos una baja importante de impuestos, pero para las pymes. Aquí estamos hablando de IFRS Full, pero habría que evaluar en qué medida se refleja en la IFRS PYME, aunque en Chile no se aplica la IFRS PYME.
En Chile hay una baja de impuestos, las empresas grandes pagan un 27% de impuestos y las pymes pagan un 25%, pero por el año 2020, 21 y 22 baja de un 25 a un 10%, es una baja importante. Si hay impuestos diferidos valorizados con la tasa del 25%, hay que reajustar ese valor considerando ahora un 10%, lo cual no es menor. La NIC 37 sobre provisiones y activos contingentes también nos va a obligar a realizar una serie de ajustes. Por ejemplo, los efectos por los seguros. Si yo tuviera la visión de haber tomado un seguro por merma en mis ingresos, ahora se va a gatillar y voy a tener un activo de esta recompensa o cobertura que me va a hacer el seguro de este periodo de ingresos caídos. Pero realmente va a ser provechoso, o sea, va a calzar ese seguro con la merma efectiva de mis ingresos. Ahí va a generar el efecto de que ese activo que estoy generando por esta eventualidad, esta cobertura, voy a tener que ajustarla de acuerdo a la proyección efectiva de mis ingresos. Y va a generar, sin duda, algún tipo de distorsión y efectos en los distintos estados contables. La NIC 19 y la NIC 2 la resumieron en la misma proyección para ir uniendo los efectos que que obligan a las empresas a revelar. La NIC 19 sobre beneficios de empleados va a obligar a las empresas a revelar en notas a los estados financieros los efectos por la reducción de personal que pudieran haber y las contingencias legales por las indemnizaciones. En Chile, cuando se despiden a las personas por causales no imputables al trabajador, hay que indemnizarle, hay que darle una suma de cantidad de dinero dependiendo de los años trabajados en la empresa. Eso va a implicar que las empresas, aparte de la disminución de sus ingresos, van a tener que erogar muchos recursos para pagar esas indemnizaciones. Y la NIF 2, sobre pagos por acciones, obliga a las empresas a informar cómo se está pagando el potencial dividendo. Resulta que en Chile surgió una ley, la ley 21.227, que estableció incentivos a las empresas, apoyo, cuando no podían pagar los sueldos y les dieron ingresos. Pero en virtud del artículo 30 de esta ley, las empresas, si recibían este beneficio, no podían dar dividendos. Y hay una situación particular porque la ley de sociedades anónimas obliga a las empresas a repartir como mínimo el 30% de la utilidad del ejercicio anual. Entonces, si una empresa logró tener utilidad gracias al manejo financiero de la administración y recibió este beneficio para suplir la merma en las remuneraciones, por no poder pagar las remuneraciones les dio un bono, obliga a las empresas a no repartir dividendos. O sea, le dice al empresario, usted no va a lucrar con esto. Por lo tanto, esta ley va a obligar a no pagar dividendos. Y eso tiene que quedar revelado en nota de los estados financieros. Por lo tanto, hoy día los contadores van a tener mucha revelación que realizar. La NIC 13, sobre revelación de criterios de incertidumbres que tenemos, hay que obligar, nos afecta en la medición, la NIF 13 habla de la medición del valor razonable. Y para el cálculo del valor razonable hay que considerar la incertidumbre en la cual estamos viviendo. Por lo tanto, también hay revelaciones que realizar en ese sentido. Y la NIC 20 que es de subvenciones, nos va a obligar a revelar en nota de los estados financieros las subvenciones que se entregaron por periodo de pandemia. En Chile, por ejemplo, se dieron muchas subvenciones, pero a las pymes. Siempre se ha apoyado mucho a las pymes en Chile porque es la principal generadora de captadora de manos de obra. Y la NIC 16, sobre planta, propiedad y equipos, y también la NIC 10, sobre hechos posteriores, van a tener efectos fruto de esta situación particular de economía. Por ejemplo, la depreciación. La NIC 16
obliga, o sea, establece que la depreciación se realiza aunque el activo no esté en producción. Por lo tanto, vamos a estar generando pérdidas por la depreciación, especialmente cuando es lineal, y no vamos a tener ingresos. Por lo tanto, hay un potencial muy fuerte de pérdidas en estos ejercicios fruto de la aplicación de la normativa contable, que es permeable a estos efectos de la economía. Y eso va a atentar con la NIC 1 sobre estados financieros para la revelación y la evaluación del principio puesto en marcha. Por lo tanto, si una empresa está viendo una merma tan grande por la baja de sus ingresos y además de todas estas pérdidas y provisiones que tiene que realizar fruto de este deterioro y todo este riesgo, lo más probable es que muchas empresas deberían revelar este cuestionamiento del principio de puesta en marcha. Y la NIC 10, sobre hechos posteriores, aquí hay una situación bien particular que en una conferencia un profesor panameño reveló, lo encontré muy interesante. Esta NIC obliga a revelar cosas que se afectan a un balance que está en periodo de cierre. Copa Airlines, en sus estados contables, reveló en diciembre del año 2019 los efectos del COVID. Hecho totalmente adecuado y correcto. Ya en el 2019 evidenciaba los efectos de la pandemia y reveló el hecho que ya habían pasajes que estaban siendo cancelados, situaciones que ocurrieron después del cierre contable. Y de eso es muy importante porque si cerramos en diciembre, publicamos, qué sé yo, en febrero, y llega un inversionista y toma el balance en abril, en marzo, por ejemplo, va a haber un balance que tiene una tremenda utilidad, pero en otra hoja, en una nota dice, ojo, esa utilidad puede ser la última potente que tenemos en este año porque el año 2020 viene con muy baja rentabilidad. Y si usted se entusiasmó por esta empresa, por el resultado del 2019 y quiere comprar esta empresa, no, lo más probable es que ese potente resultado del 2019 no se va a ver en el 2020 por estos efectos que están surgiendo ya en 2020. Por lo tanto, la contabilidad está siendo muy transparente y está evidenciando y está poniendo una luz roja para ese inversionista que se está entusiasmando en esta empresa y que quiere comprar en el año 2020, tomando la decisión del año 2019. Bueno, todo eso es un apretado resumen llamándoles la atención a ciertas normativas que va a obligar la revelación. Se están aplicando esas normativas en Chile y esa es la investigación que estamos realizando con mis alumnos del semillero de investigación del Centro de Investigación y Estudios Tributarios de mi querido profesor Norberto Rivas Coronado, que hemos tomado el nombre de este distinguido profesor para bautizar nuestro centro de estudio, un centro de estudio que está recién partiendo y que tiene por objeto realizar distintas investigaciones. Y la primera investigación que estamos realizando es esta. Estamos siguiendo cómo la normativa contable obliga a revelar por estos efectos tan importantes del COVID. Ya lo tenemos, nuestro marco conceptual de normativo ya está claro, y estamos viendo si acaso las empresas lo están revelando. Y hicimos una primera revisión de los estados contables publicados, estados contables intermedios, publicados por las sociedades anónimas abiertas que transan en bolsa. Y en Chile tenemos un índice que se llama el IPSA, Índice de Precio Selectivo de Acciones, que reúne aproximadamente a las 40 empresas con mayor presencia bursátil en el mercado, en la Bolsa de Santiago, Bolsa de Valores de Santiago. Y este índice reúne aproximadamente a 40 empresas. Pero nosotros tomamos una muestra mayor, tomamos más empresas, tomamos 72 empresas y revisamos la revelación que hacían en los balances, en los estados contables intermedios a septiembre del año 2020. Los balances definitivos son publicados ahora el 28 de febrero. Esa es la fecha que ellos tienen para mandarlo a la Comisión de Mercados Financieros, por lo tanto no están públicos todavía. Solamente una empresa nomás vimos que ya había publicado sus balances el 31 de diciembre de 2020. Pero tomamos un corte al 30 de septiembre. ¿Y qué fue lo que vimos? Nos fuimos analizando NIC por NIC, porque hubiera sido muy laborioso.
sino que tomamos y clasificamos qué cosas revelaban respecto al COVID. Y tenemos ahí todos esos atributos que quisimos evaluar si eran recogidos por la normativa, por los distintos estados contables que se habían publicado. Esta es una investigación en desarrollo. ¿Ya? Es entendible que hayan empresas que no hayan aplicado completamente todas las normativas que nosotros hemos comentado, que ya hemos comentado segunda parte de esta exposición. Pero es un indicio de cómo se está revelando en información intermedia las empresas chilenas. ¿Qué atributos vimos? Nada. O sea, nos constatamos que hay empresas que no revelaron nada. O sea, en sus notas a los estados contables, la palabra COVID era totalmente ausente. O sea, todo lo que yo les comenté ahí de las como 15 o 16 NIC que hablan, que establecen obligaciones para revelar en los estados contables, hay empresas que no han dicho nada. ¿Ya? Otras han hecho mención al negocio en marcha, algo sumamente importante que la NIC 1 obliga, o sea, reflejar en mis estados contables la reflexión de que esta empresa quizás no llega a fin de año. O sea, una sinceridad importante en la administración para revelar una situación que es palmaria, que es posible que la empresa quiebre. En Chile muchas pymes quebraron, aproximadamente 200.000 pymes quebraron en el segundo semestre del año pasado. Grandes empresas hasta el momento no ha quebrado ninguna. La NIF 16, que parece que se me pasó en mi resumen, parece que no mencioné la NIF 16, que habla de arriendos. Y la NIF 16 establece que hay que revelar en los estados contables la reducción en los arriendos, tanto que yo pago como en los bienes que yo otorgo. Encontramos notas a los estados contables que hacían una mención al riesgo por COVID. O sea, ni siquiera le ponían liquidez o de crédito. Riesgo COVID. Y ahí desarrollaban cómo el COVID influía en su empresa. Mención al riesgo de crédito, ¿ya? O sea, lo que ya habíamos mencionado, y que indirectamente el riesgo de crédito afecta a la puesta en marcha, pero no lo decían expresamente. Riesgo de liquidez, notas en los hechos relevantes, o sea, no evidenciaron deterioro, no evidenciaron otra cosa, sino que ponían una nota que decían como hecho relevante que había una pandemia. Hechos posteriores, pero hechos posteriores después del 30 de septiembre, riesgo en los precios de los productos, revelación de pérdidas efectivas que hayan incurrido fruto del COVID, mención a efectos en los activos no corrientes como mantenidos para la venta, mención a medidas tomadas para mitigar los efectos del COVID, presentación de cuadros, estados numéricos, y mención expresa al deterioro. Si ustedes se dan cuenta, no están recogidos realmente todas las NIC que comenzamos anteriormente. La NIC 16, la NIC 1, la NIC de la IFRS 9, pero faltan. ¿Ya? ¿Por qué tomamos esos atributos? Porque estos atributos los sacamos de lo que realmente vimos en la exposición. ¿Ya? Espero que al 31 de diciembre, haya una revelación más rigurosa de acuerdo a lo que dice el paquete normativo de la IFRS. ¿Qué se logró de esto? ¿Cuántas empresas evidenciaron estos atributos? En el atributo A, de que nada, 4 empresas no dijeron nada, o sea, dijeron nada en sus notas de los estados contables. O sea, el COVID para ellos no pasa. O sea, divertidamente, de las 72 empresas, 4, para ellos, nada. Son totalmente inmunes al COVID. B, la B, mención al negocio en marcha. Solo 2 empresas, 4 empresas no dijeron nada, y 2 empresas, solamente 2 de las 72, revelaron con nombre y apellido el riesgo de cumplir el principio de empresa en marcha. La mayoría de las empresas, y es lo que más recurrencia había, era el tema de la IFRS, la NIF 16,
de arriendos. O sea, la mayoría de las empresas reveló que tenía modificación en sus contratos. Si ellos eran arrendatarios, negociaron una baja en el arriendo, negociaron los plazos, algo hicieron. La tributo B, la mención del riesgo COVID, muy nombrado, muchas empresas nombraron esa. El atributo E, mención del riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, y de ahí para allá hay menos menciones. Lo que más se ha mencionado es la IFRS 16, los efectos en los arriendos. Para ilustrar numéricamente, específicamente, ahí están las empresas Gener, BCI, Calichera y AES Gener, BCI, que es un banco, empresa Calichera, y Gener, empresa Generación, no dijeron nada. Ahí los digo con nombre y apellido. Que hicieron mención del negocio en marcha, solamente dos. Enjoy, que es un casino, principalmente son empresas de casino. Obviamente que están complicados porque los casinos llevan 10 meses cerrados, no pueden abrir, no son rubro presencial, o sea, esencial, no son supermercados, no son almacenes, es para dispersión y son lugares cerrados. Están cerrados y ellos están muy complicados y ven que su principio puesto en marcha está en peligro. Y LATAM, desde antes de la pandemia venía con serios problemas y estaba pidiendo ayuda al gobierno de Chile para que los ayudaran, y creo que el Estado chileno no les dio ayuda, y ahora aquí han tenido muchos problemas, todas las empresas aerolíneas han tenido grandes dificultades por este tema, y LATAM anunció específicamente, reveló en sus estados contables de que el principio puesta en marcha está en serios problemas. Bueno, esto es la NIF 16. Ustedes pueden ver, muchas empresas revelaron el tema del arriendo. Parece que el arriendo ha sido lo más sensible para estas empresas, de estas 72 empresas que revisamos, y que la administración considera que la modificación en sus arriendos es un elemento susceptible y necesario de revelación. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de este proyecto de investigación incipiente todavía y en desarrollo? Es una investigación en desarrollo. Nos llama, por lo tanto, nuestros datos todavía no son concluyentes. No quiere decir que las empresas chilenas no están tomando en serio las IFRS, sino que está diciendo que al parecer no la están tomando, al parecer, o quizás están dejando los cálculos más sofisticados para el final del ejercicio. No podemos concluir respecto a eso, simplemente de que es una investigación en desarrollo. Lo que sí podemos concluir hasta el momento, una baja ponderación de la NIC 1, es decir, pocas empresas, por lo visto, las empresas piensan que no van a quebrar. Eso es lo más importante. Por lo tanto, es un aliciente y una buena visión para las empresas chilenas, que están bastante tonificadas y pueden resistir esta pandemia, salvo Enjoy y LATAM, empresa aerolínea. Baja revelación de la cartera de riesgo. Vimos pocas empresas que evidenciaban la posibilidad de que el riesgo de la cartera, o sea, que mis clientes me fueran a pagar, no me fueran a pagar. Pocas empresas revelaban eso. Y en relación a la IFRS 16, una alta valoración a los arriendos. Podríamos decir que los arriendos, ya sea como arrendatario o arrendador, es un tema sensible y que motiva a los empresarios, a la administración, a revelarlo en sus notas a los estados contables. Nula mención a los efectos en remuneraciones. Me llamó mucho la atención de que las empresas nada dijeron de los beneficios de los trabajadores. Yo sé que muchas empresas grandes han despedido muchas personas, empresas cercanas, empresas grandes, seguro, han despedido como el
40% de la plana planilla de trabajadores. Por lo tanto, hay efecto. Hay efecto en las remuneraciones y no han sido reveladas, por lo menos a septiembre, ninguna empresa habló de eso. De las que revisamos, nadie dijo que había modificado las remuneraciones, no había ninguna nota que hablara al respecto. Una nula mención al pago de dividendos, tampoco, no está establecido. Bueno, puede ser porque la subvención al trabajo era para las pymes. Ok, no son balances que se publican, por eso no aparecería. Una bajísima mención a hechos posteriores, o sea, bajo. Ahora, ok, si no te afectó mucho la pandemia de marzo a septiembre, por lo menos menciona lo que viene a continuación. O por último, visualiza que hay un atisbo de mejora en la economía fruto de la vacunación. Y una baja revelación por pérdidas de COVID. O sea, de las 72 no eran muchas, las pocas, 5, 6, que tenían una nota donde evidenciaban pérdidas que habían tenido fruto de la pandemia, ya sea porque tuvieron que comprar más mascarillas, eliminar gente, o sea, despedir gente, modificar su estructura de física. No, pocas hacían revelaciones, decían, sí, hemos gastado tanto en cambio de líneas de producción. Ahora, sin duda que las empresas que más han sido dañadas por la pandemia han sido las pymes, los restaurantes, los bares, las discotecas, por ejemplo, todo lo que es el espectáculo, que son pymes. Ahora, no podemos hacer una investigación de ellos porque es más fácil hacer de las grandes empresas porque la información es más rápida, es pública, y también que las pymes comúnmente no aplican la normativa IFRS internacional. Bueno, por lo tanto, la gran conclusión de estos son resultados preliminares y vamos a esperar los estados contables finales. Y ahí, si nos invitan después de febrero, a la que entrega los balances, en mayo creo que ya vamos a tener otros resultados. Por la atención prestada, muchas gracias. Doctor Pinto, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que ha sido muy interesante. Usted en estos pocos minutos ha hecho un recorrido por toda la normativa contable y además ha hecho un análisis muy puntual de los efectos directos que puede tener en esas cuentas. Y fíjense ustedes que para cualquiera de los participantes contadores y quienes se están formando para ser contadores y que están empapándose de este tema, van a comprender la importancia y la profundidad que hay de cada uno de esos análisis. Porque en un momento cuando se ve el título y se dicen los efectos del COVID, pero no es que los estados financieros se contagiaron del COVID como tal, sino que hay unos efectos que se van a ver en cada una de las aplicaciones de esas normativas. Y ese recorrido deja ver mucho de lo interesante de la investigación que usted está realizando. Y como muy bien lo decía, es más fácil aplicarla a las empresas grandes porque, bueno, las empresas pequeñas pues es más difícil encontrar la información. Pero en esto que ya usted y su equipo llevan desarrollado, pues deja ver pues que hay un buen material y un buen resultado que se va a obtener al final de esta investigación. Yo he venido pues escribiendo en el chat a todos los participantes, los compañeros, porque vemos en sala, quitándonos algunos profesores, pues hay un poco más de 50 personas conectadas. Entonces, vayan formulando, escribiendo sus preguntas y mientras que voy a dar el paso por un momento a nuestra decana, Ana Cecilia Vergel, que muy amablemente está aquí con nosotros. Ella no estuvo al comienzo, lo había comentado porque estaba en una reunión, pero voy a dar un espacio a ella, así que le doy tiempo a todos los participantes y a los profesores amigos, que también quiero agradecer a Jesús Alfonso Maña, que lo veo aquí, por estar presente y acompañando en este evento. Doctora Ana Cecilia, el doctor Germán Pinto, la doctora Ana Cecilia. Doctor Pinto, muy buenas noches.
Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Pinto, por aceptar la invitación. Muchas buenas noches a los profesores que nos acompañan y a nuestros estudiantes. Como decía el profesor Rolando, pues gracias a Rolando, pues se están llevando a cabo toda esta serie de actividades que nos permiten consolidar un relacionamiento con instituciones de otro país. Y el hecho que usted esté ahí, doctor Pinto, pues es para nosotros supremamente importante. No pude estar en toda su charla, pero estos espacios le permiten a los estudiantes que se apropien de un conocimiento, que esa experiencia que ustedes tienen en otro país, cómo se está llevando actualmente en estos momentos en que estamos viviendo y que pues gracias a Dios ya estamos como un poco saliendo del tema de la pandemia, pues son fundamentales para nosotros. Desde la Universidad Libre, pues les tiendo un agradecimiento muy especial. Las puertas quedan abiertas para que pues, sigamos trabajando, que la Facultad de Ciencias Económicas, nosotros también tenemos la Facultad de Ingenierías, tenemos Derecho, la Facultad de Ciencias Sociales, Derecho, podamos seguir trabajando en equipo y que nosotros desde acá también podamos ir allá a contar también nuestras experiencias. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted. Okay. Vale, voy a tomar gracias. La palabra. Adelante, doctor Pinto, si quiere agregar algo, también pues puede hacerlo con toda libertad. Sí, no, le agradezco las palabras a la doctora y realmente yo creo que estamos viviendo un proceso muy triste, muy triste. Yo he conocido varias gente que nos ha dejado fruto de esta pandemia y gracias a Dios lo que todavía estamos en pie tenemos que seguir adelante y hacer lo posible para no contagiarnos y usar mascarilla, alcohol gel, todo lo que sea necesario para poder hacer este mundo mejor y poder seguir avanzando. Y en esa mirada futura, sin duda que ahora ya quedamos con el gustito de poder estar conociéndonos, ¿ya? Y en clases permitir que profesores de otros lados puedan compartir y puedan participar al alumno que se está formando. Por lo tanto, yo creo que aquí para adelante este tipo de comunicación va a tener que ser algo normal y nos va a permitir a no tanto difundir el conocimiento, sino compartir nuestras experiencias en los distintos países. Exacto. Nosotros estamos al sur del mundo y tenemos muchas cosas que compartir y muchas cosas que aprender de todos nuestros hermanos sudamericanos. Sí, señor. De verdad que pues la pandemia también nos ha dejado cosas buenas, como usted dice, el hecho de que podamos contar con personas expertas en todo el mundo y transferir esa información a cualquier parte. Entonces, no lo habíamos hecho, tal vez si estuviéramos presencial, no lo hubiéramos hecho. Entonces, también las herramientas tecnológicas nos han permitido estas oportunidades. Vale. Gracias, profe. Gracias, doctor Pinto. Y sigamos con las preguntas, a ver si hay alguna preguntas del público. Por aquí hay dos, creo. Sí, por aquí, pues, Angélica Bastos Carrillo nos deja una pregunta interesante. Ella dice que quisiera saber ¿cuál considera que es el principal obstáculo que deben enfrentar las pymes para superar la crisis proveniente del COVID? Esa es una primera pregunta. Sí, y muchas gracias por la pregunta, porque ese es un tema que a mí me tocó vivir muy de frente. Yo no soy pyme, pero en la universidad nosotros tuvimos un proyecto que nació después del 18 de octubre, que fue el gran estallido social, donde de la noche a la mañana de ser un país que tenía muy buenas proyecciones pasamos a ser el peor país del mundo, donde teníamos muchas diferencias sociales y la gente salió a las calles, caceroleo, se rebeló y hubo una catarsis social de todas las frustraciones que había. Y lamentablemente dentro de esa expresión de esas catarsis hubo muchas pymes que vieron dañados sus patrimonios porque fueron asaltados, vandalizados. No quiero decir que los manifestantes eran vándalos, pero sí hubo gente que quemó y dañó a pymes. Y en la universidad nosotros hicimos un proyecto, ayudamos a las pymes a que pudieran acceder a
a los beneficios que el Estado estaba dando puntualmente para esa situación. Y los beneficios que daba el Estado era postergación del impuesto del IVA, postergación de las contribuciones, postergar impuestos. Pero lo que necesitaban las pymes eran ayuda financiera para poder pagar sus deudas. O sea, lo que necesitaban eran que los bancos les dieran créditos blandos con tasas de interés bajas. Y fruto del estallido social, yo tengo una columna en un diario, aprovecho para pasar el aviso, diarioestrategia.cl, y todos los lunes escribo en ese diario, y todos mis artículos en ese periodo era por la falta de liquidez de las pymes. Después vino la pandemia y fue peor, porque fruto de la cuarentena dejaron de tener ingresos, y los pocos ingresos que estaban logrando fruto de post-estallido social se terminaron porque no tenían ventas, tuvieron que cerrar. Y eso generó que en junio del año 2019 hubieran 40.000 empresas pyme con riesgo de quiebra, y ya agosto del 2020, 400.000 quebraron. O sea, habían 20.000, dije, como 20.000 o 40.000 potenciales quiebras, y al otro año quebraron muchas más. ¿Y por qué quebraron? Porque no tenían liquidez, no les daban financiamiento. Los bancos costó mucho. Yo una vez fui con un pyme a un banco a pedirle que les dieran crédito y no les daban crédito, porque tenía problemas con otros créditos personales, la contabilidad no estaba al día, y no les dieron crédito, y muchas quebraron. Por lo tanto, el principal problema de las pymes para enfrentar los daños es la falta de liquidez. Ahora, la segunda pregunta de la señora Angélica. Y por otro lado, ¿cuál ha sido el mayor beneficio que han recibido estas pymes por parte del Estado para amortiguar los daños causados por la pandemia? Ayuda a los sueldos. El Estado de Chile dio varias leyes otorgando beneficios, y principales beneficios fueron ayuda al tema remuneraciones. La pyme por lo menos los aliviaron en el tema de los sueldos, y de eso permitió que no despidieran a tantas personas. O sea, no despedir a tantas personas porque tuvieron que despedir a muchas personas. Pero no fue tanto gracias a esas ayudas que recibieron del Estado, que les bonificaron y las personas lograron utilizar su fondo del seguro de cesantía, que en Chile todos los trabajadores privados pagan una cotización a una administradora de seguro de cesantía, y cuando están cesantes reciben un seguro por cierto lapso. A estas empresas se logró establecer lo siguiente: suspender el contrato, y recibían sueldo de su seguro de cesantía, y después lo tenían que recontratar. Y en esa recontratación el Estado ayudó a las empresas para ayudarlos en la remuneración. Pero eso es lo que yo les decía, la ley 21.227, si la empresa recibía esa ayuda, los dueños no podían hacer retiros. Entonces también el Estado fue bastante riguroso en ese sentido, no aumentar los retiros, pero lamentablemente el PYME, que eran las empresas que beneficiaron por esto, no va a repartir dividendos porque tienen pérdida. O sea, tienen pérdida. Ese es el grave problema. Por ahí tenemos otra pregunta. Muchas gracias por esa respuesta tan precisa. María González Varela, ella pregunta: ¿cómo emprender en estos tiempos de COVID y la nueva normalidad? En Chile han habido casos muy simpáticos yo tengo un amigo que ya estaba quebrado, el año 2018 ya había quebrado, y había liquidado su negocio, vive en un sector residencial bastante bonito, una casa muy grande, muy bonita, con alberca, un bonito prado, pero con este COVID y toda la situación se vio muy complicado. Y se fue a vivir con el suegro, y la casa la arrendó con B&B, este sistema de arriendo, y resulta que le fue tan bien
que ya se fue de la casa del suegro y gracias a Airbnb ahora está viendo un departamento y aprovechó vender cosas por online. Y no me acuerdo la página web que él tiene, y empezó a vender cosas de piscina. Y todo lo que le pedían lo empezó a vender online. Y le ha ido bien. O sea, está lucrando con el arriendo de su casa, con todos sus muebles de una vida de 30 años, y ahora está vendiendo por internet. O sea, se reinventó todo. Bueno, se quedó sin casa, pero está feliz en el departamento que vive y ya ha tenido ingresos y ha logrado repuntar. O sea, él es muy religioso y le da gracias a Dios por ese milagro que logró hacer, pero aquí hay que tener la mente abierta y ver qué alternativas. Y yo creo que la principal vía de innovación y de reconversión es Internet. Ha facilitado muchísimo esta forma de reinventarse. Doctor Pinto, Reinaldo Conde, a partir de pues todo esto que se ve del desempleo, él pregunta, ¿qué estrategia buscaría usted para que las empresas puedan tener como que la oportunidad, deja esa oportunidad, me imagino, oportunidad de ser un negocio en marcha, continuar adelante, oportunidad de crecer, de mantenerse en el tiempo, supongo yo, que por ahí va la pregunta. Perdón, profe. Ajá, dígame, Reinaldo. En realidad, pues mi pregunta es, ¿cómo hace para recuperar? Sí, porque pues aquí en Colombia, para que el profesor tenga en cuenta, se ha presentado muchísimo el desempleo, sí, mucho despido. Entonces quisiera saber qué estrategia de tu punto de vista, profesor Pinto, buscaría o llevaría a cabo. Gracias. Gracias. A ver, me la puso difícil. En un momento, o sea, yo soy un convencido de que las pymes necesitan liquidez. Las empresas, no digo las grandes empresas porque las grandes empresas tienen espaldas grandes, salvo la TAM y Enjoy, que eso está muy mal, pero en general tienen bastante espaldas grandes y pueden sobrevivir. Pero las pymes no tienen espaldas grandes y necesitan respaldo en la liquidez. Por lo tanto, necesitan que la banca de Chile sea generosa y no apliquen lo que dijo el presidente de la Asociación de Bancos, de que su principal preocupación eran sus accionistas y que él no podía generar pérdidas. O sea, lo encontré de un egoísmo muy grande y una autoridad de una asociación gremial poderosa del país que tenga esa frialdad para enfrentar los problemas, lo encuentro horrible. O sea, encuentro horrible. No así el presidente de la Corporación de la Producción y el Comercio, que reúne a distintos grupos, incluidos los banqueros. Esa persona fue totalmente distinta y él empezó a realizar actividades para llevar cajas de mercadería a las poblaciones. Y él pedía donaciones, juntaba dinero, compraban mercadería y hizo toda una infraestructura de apoyo a las familias que estaban muy desprotegidas. Y pedía que las empresas, y siempre sale haciendo declaraciones, que las grandes empresas apoyen a las empresas pequeñas, que les paguen oportunamente, porque también hay un problema de que las empresas grandes a las pymes, cuando son sus proveedores, no les pagan, que les pagaran oportunamente, porque el problema que tienen las pymes es la liquidez. Y si no le ayudamos en la liquidez, van a seguir despidiendo gente. Ahora, para empezar a captar la mano de obra, lo único que se puede hacer y lo único que la experiencia ha dado es aplicar a Keynes. Y usted sabe que Keynes lo que hacía era que el Estado tenía que contratar mano de obra. Y hoy día, si tenemos problemas de cesantía, yo creo que el Estado va a tener que empezar a contratar esa mano de obra a través de trabajos que quizás no es a lo que están preparados, pero empezar a hacer obras públicas y captar mano de obra. Es la única, el Estado tendría que asumir esa responsabilidad. Por acá quiero darle la participación a
compañero profesor Myron Arévalo, quien quiere dirigirse a usted, tiene alguna inquietud. Profesor Myron, gracias por estar con nosotros acá. Ay, gracias, Rolando. Gracias, profesor Pinto, por haber compartido este espacio con los estudiantes de contaduría, y también hay algunos estudiantes de ingeniería industrial que formalmente los invité. Como gran reflexión y conclusión de que el doctor Pinto alcanzó a percibir es que cada vez las compañías tenemos que ser más transparentes y tener mayor comunicación con los datos y con la información que generamos durante todo nuestro proceso, la vigencia que llevamos en Colombia. Precisamente que la información sea clara, sea muy objetiva, sea muy concreta, porque cada vez eso indica que una organización es cada vez más transparente. Y la transparencia como factor fundamental de aquellas empresas, aquellas compañías que quieren mantenerse en los mercados, independiente local o internacional, y que esa información va a servir a todos los grupos de interés, a los accionistas, a los clientes, a los empleados, a los proveedores, de ver una compañía que realmente refleja en su revisión de cuentas, en sus reuniones con asambleas y cuando hace todo ese informe de sostenibilidad empresarial y representa sus resultados operacionales del año anterior, que sea transparente y que realmente refleje la información. Entonces, cada vez nos están permitiendo grandes oportunidades desde el punto de vista del registro de información contable que muestre la realidad de la empresa. Realmente es esto lo que está sucediendo, está pasando, tomamos estas decisiones, porque a veces muchas compañías omiten información y detrás de eso pues hay grandes deterioros de imagen, reputación, y entonces no se vuelven transparentes. Y hoy en día lo que necesitamos son compañías altamente transparentes, identificadas con una verdadera propuesta de valor, y que todos sus actos se van reflejados en esos estados financieros, que realmente es como lo que al final uno ve, un estado financiero totalmente transparente y que refleje todas las decisiones que se hicieron durante el año para el beneficio de todos los grupos de interés. Entonces eso es una gran oportunidad de que cada vez las organizaciones se vean obligadas a reflejar realmente la información, y que sea muy importante para tomar decisiones y para poder decir si esa compañía realmente está comprometida con un desarrollo social, con una generación de empleo, con un desarrollo económico, y lo más importante, generando riqueza en su entorno regional o mundial. Entonces es muy importante eso, y es una magnífica oportunidad para todos los contadores empezar, como dice, a identificarnos con eso, o sea, ser muy estrictos y muy displicentes en la presentación de esa información para que sea sumamente interesante, y eso generar, como dice, un valor, una compañía que realmente genera valor en estos momentos. Entonces, Rolando, muchas gracias nuevamente, y al profesor igualmente, para poder compartirnos esos momentos. Ahora que estamos nosotros en Colombia, ya en este periodo estamos presentando, tenemos hasta marzo para presentar los resultados operacionales del año 2020. En Colombia tenemos hasta el último día de marzo para convocar la asamblea y presentar todos los resultados operacionales. Entonces sería muy interesante que eso lo tengan en cuenta, y que cuando ya nosotros como estudiantes o docentes ya vamos a tener esa capacidad, realmente si están presentando la información como es, si es confiable, si es oportuna, y si nos permite tener realmente la realidad de una compañía. Rolando, muchas gracias. Igualmente al profesor Pinto, esperamos que nos acompañe en una nueva oportunidad. Igualmente, como dijo nuestra decana, tener la posibilidad también nosotros de compartir nuestras experiencias a través también de un país amigo como es Chile. Bueno, muchas gracias y buenas noches, profesor. Muchas gracias, doctor Myron. Gracias por la participación y sus opiniones, que son muy aceptadas. Tenemos ya, para casi cerrar, doctor Pinto, dos preguntitas. Una de Luis Pinto, precisamente, que le agradece mucho por los aportes, y él pregunta que cómo pueden afrontar las pymes pues el riesgo crediticio frente a la falta de liquidez, teniendo en cuenta los beneficios del Estado. Dice acá, sobre todo en microempresas, donde el manejo de los estados financieros puede ser muy débil o nulo. A ver, en Chile hay una experiencia en el año 82, cuando tuvimos la gran crisis, la gran recesión. Todo el mundo tuvo una recesión de 4 o 5%, y Chile tuvo una recesión como del 20%, caída del PIB. Fue muy horrible. Hubo una crisis, partió el año 82, y ahí nos vinimos a recuperar con mediados de los 90. Una crisis horrible. Horrible porque mucha gente quedó cesante. Y todo esto partió cuando los bancos quebraron. En Chile los bancos quebraron a principios de los 80 y tenían una tremenda cuenta por cobrar
la cartera vencida que se llamaba. ¿Y qué hizo el Estado de Chile? Les compró la cartera, con dinero de todos los chilenos, le compró a todos los bancos las cuentas incobrables. Les dio un salvavidas y permitió que esas empresas reflotaran y que toda esa cuenta, esa deuda con el Estado, quedara en una empresa y que formara una nueva empresa que partía saneada. Y el compromiso era que pagaran esa deuda. Se demoraron 30, 40 años y creo que ya no hay ningún banco que tenga esa deuda porque los bancos cumplieron y pagaron su deuda. Y el Estado chileno en ese tiempo era el gobierno militar, apoyó a las empresas grandes, obviamente si no quebraba el país. Aquí es lo mismo. Las pymes, estoy convencido de que Chile la única forma es que le compre las carteras, le dé dinero a subvenciones, créditos, al igual que lo hicieron con los bancos, le dé un crédito a estas pymes, porque es el único que los puede ayudar. Chile tiene posibilidad de endeudarse en el extranjero. Tiene una línea de crédito con el banco, o el FMI, o el Banco Monetario Internacional, no me acuerdo cuál de los dos, de 24 mil millones de dólares. Para Chile eso es muy grande, es mucho. Hay fondos, los fondos de pensión, por ejemplo, se permitió que las personas que no tenían dinero sacaran el 10% de sus fondos de pensiones y fueron como 34 mil millones de dólares. O sea, hay posibilidades de ayudar a estas pymes a través del mismo mecanismo que se hizo en la década del 80 con los bancos, que es comprar la cartera vencida. Por lo tanto, yo soy un convencido que lo único que necesitan las pymes es que les presten plata. Las pymes van a poder pagar, porque si les va bien, van a poder devolver, al igual que ya lo hicieron los bancos. Y esto tan solo no lo digo yo. Hay un empresario de las pymes que son más grandes, Roberto Fantuzzi, que dijo lo mismo. Si lo que necesitan las pymes no es que le condonen los impuestos, lo que le necesitan es que le presten plata, porque no tienen utilidad para pagar impuestos. Ese es el grave problema. Muchísimas gracias. Y bueno, una última pregunta para cerrar, porque ya se nos va agotando el tiempo. Dice Felipe Torres, la contratación de desempleados de parte del Estado podrían generar la subida de impuestos que agravan los ingresos de las personas. Pero, bueno, él lo coloca un signo de interrogación, como preguntando si esto es así. No necesariamente, no va por ello. O sea, si se contratan más trabajadores por parte del Estado, va a haber una mayor recaudación del impuesto a las remuneraciones por algo natural. Y en el fondo ahí el Estado tendría un efecto neto. Pero darle mayor sueldo a un trabajador tiene un efecto multiplicativo muy importante. Porque con ese trabajador, al igual que yo le explicaba que ese turista que llegaba al hotel, que dejaba $100 en la mesa y se daba la vuelta y después le llegaba a su mismo bolsillo, solucionó varios problemas en la economía. Si yo le doy una subvención a las empresas, a las personas, para que tengan liquidez, los contratos, para que arreglen las plazas, va a ser plata que va a ser inyectada en la economía. Ahora, lo que podría suceder es que hubiera inflación, pero por lo menos el caso de Chile, con esta inyección de recursos de 34 mil millones de dólares que se calculó, no generó inflación. Por lo menos hasta el momento Chile no está generando inflación. En los 80 sí se generó inflación. Se generaba porque estructuralmente Chile no es lo mismo que era ahora. Chile está más potente. Por lo tanto, yo creo que no hay problema de inyectar liquidez a la economía, no generaría problemas tan importantes. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Me gustaría, antes de hacer un cierre final, si por lo menos aquí Ana María Cáceres, Sergio Palomino, Elvi Daniel, Nancy Saavedra, Camila Mancipe y todos los que aparecen acá puedan encender sus cámaras para hacer una foto de familia de todas las personas que están conectadas. No sé si nuestra decana estará allí. Felipe Torres, Andrés Herrera, todos los que están aquí, para que realmente demos evidencia de que estamos presentes, estaban muy atentas a esta conferencia. Muchas gracias.
los demás compañeros, Andrés, Luis, Pinto, todos los que puedan encender sus cámaras para tomar una captura y el profesor Pinto se dé cuenta que realmente sí se dirigió a un público, a pesar de que estamos en la virtualidad, que estaban muy atentos ustedes allí. Y fíjense que sus profesores acá lo acompañaron. Estoy haciendo una captura para tomarla aquí. No te escucho. Estoy haciendo una captura aquí para tomar otra tercera. Estoy haciendo otra tercera más porque han aparecido personas adicionales. Muchísimas gracias, muchachos. Muchas gracias. Muy amables, muy amables. Gracias. Doctor Pinto. Gracias a ti, Rolando. Gracias. Quiero agradecerle de todo corazón esta excelente presentación. Realmente el tema que de manera pues acertada, puntual en este momento ha encajado muchísimo, y esos resultados previos de investigación que usted ha presentado hoy, lo ha socializado con nosotros, pues nos incentiva muchísimo aquí a profesores y estudiantes para iniciar también investigación o líneas de investigación en el tema que usted pues ha explicado el día de hoy. No queda más sino agradecerle infinitamente su generosidad y su presencia, y como lo dijo nuestra decana, y yo sé que lo manifiestan mis compañeros de trabajo, las puertas están abiertas para usted y para su universidad y para sus compañeros de trabajo, para que sigan viniendo a la Universidad Libre Colombia Seccional Cúcuta. Esta es su casa. Así que no se le olvide el camino, de momento virtual, y esperamos que en un futuro sea presencial. Doctor Pinto, dejo usted para que haga el cierre, y con esto pues damos por cerrado nuestro webinar. Quiero agradecer muy sentidamente sus palabras y agradecer a la Universidad Libre Cúcuta, en Cúcuta, esta invitación y esta posibilidad. Sin duda que las puertas ya están abiertas tanto para nosotros como para ustedes, para que podamos seguir compartiendo este apasionante mundo de la contabilidad y el conocimiento empresarial. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, compañeros, estudiantes, comunidad académica. Nos vemos el próximo día en un próximo webinar. Muchas gracias y que tengan muy buena noche. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.